Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien este viernes. Nuevamente nos encontramos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre las celebraciones que se van a organizar por el centenario de Enrique Yo el próximo 26 de febrero. En el programa de hoy vamos a estar contándoles todos los eventos que se van a realizar, desde el martes 23 al viernes 26 de febrero. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del email info@radioamadeus.com.ar o por WhatsApp al 11 30 98 1000. También pueden saber mucho más sobre la vida de Enrique Yo entrando en www.enriqueyo.com o en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, que es Enrique Yo Oficial. Tenemos un material nuevo que los vamos a compartir con ustedes. Es un video de la vida de Enrique, protagonizado por el actor Facundo Arana. ¿Lo escuchamos? Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Yo es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal. Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano. Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo. En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto. Enrique amaba leer, y un día en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano. Todos los santos se adelantan a los tiempos. Y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Yo, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos. En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario. Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente. Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio llega al cargo de gerente general. Un gerente singular que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir, la empresa tiene que ser una comunidad de personas. Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos. En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales. Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina. Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo. Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida, en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos. Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba. Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado. Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa. Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente. Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado. Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia. Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario. Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces. Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia. Porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba. Porque entraba silbando y era como que traía una alegría. Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad. Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy. Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores. Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él. Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo,
y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando. En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Shaw a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato, entonces decido hacer un trato con él. Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer. Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir. Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer, gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento. Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad. Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien. Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano. El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos. Una vida ejemplar. Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció. Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás. Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó. El video que recién escuchamos está realizado por el Grupo Concepto, con dirección creativa de Humberto Lopardo, con el guión de Raúl López Rossi. Los relatos de este video están realizados por el actor Facundo Arana. Y los entrevistados que fuimos escuchando fueron Bernardo Bárcena, empresario y profesor universitario, Carlos Custer, el delegado gremial en Cristalerías Rigoló durante la gestión de Shaw, Fernando Elizalde, ex vicepostulador y actual administrador general de la causa de canonización de Enrique Shaw, y es socio de ACDE. Agustina Navarro Robledo, hija de Héctor Hugo Navarro. Monseñor Santiago Olivera, el obispo castrense de la Argentina, delegado para la causa de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina. Liliana Porfiri, hija de un obrero de Cristalerías Rigoló, directora general de Patrimonio y Políticas de Identidad de la Municipalidad de Berazategui. Fabiana Robledo de Navarro, esposa de Héctor Hugo Navarro. Sara Shaw de Crito, hija de Enrique Shaw. Y Juan Pablo Simón Padrós, ex presidente de ACDE. A ellos los estuvimos escuchando en el video. Quiero contarles que ACDE es una asociación de ejecutivos emprendedores profesionales independientes y empresarios cuyo objetivo es constituirse en un ámbito de análisis y de reflexión de la temática empresarial a la luz de los valores cristianos. Tiene como misión ayudar a los empresarios a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana. Su presidente, Gonzalo Tanora, y la directora ejecutiva, Ana Pico. Les comento también que la comisión del centenario se encuentra Sara Shaw de Crito, Sarita Crito de Eiras, Fernando Ambroa, Juan Pablo Simón Padrós, Fernando Elizalde. La causa de beatificación
Silvia Correale, que es la postuladora en el Vaticano. Juan Gregorio Navarro Floria es el vicepostulador de la causa en la Argentina. Pueden encontrar a ACDE, si quieren conocer mucho más sobre esta institución, pueden entrar en www.facebook.com/ACDE-Argentina. También pueden encontrarlo en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Recuerden que todos los programas los pueden volver a escuchar, pero también los pueden ver en el canal de YouTube gedamsky.com o colocando en YouTube Enrique Yo, Camino a la Santidad. Radio Amadeus, por supuesto, 91.1. Ahora vamos a un corte y cuando volvemos seguimos hablando más sobre todos los eventos que se van a realizar en el centenario de Enrique Yo. Los eventos que se van a realizar por el centenario de Enrique, como les dije antes, los 100 años de un testimonio transformador, están realizados por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa ACDE, junto con la Acción Católica Argentina, la Armada Argentina, la Universidad Católica Argentina. Todos los eventos se podrán ver por el canal de YouTube de Enrique Yo Oficial. Y estos serán: martes 23 de febrero, la Acción Católica Argentina va a realizar un encuentro denominado Conversando sobre Enrique Yo, un laico que nos inspira. Van a poder ver a las 8 de la noche en vivo por youtube.com/Acción Católica Argentina. Luego el 24 de febrero, la Armada Argentina realizará una misa en conmemoración del nacimiento de Enrique a las 18 horas en la Catedral Stella Maris, Avenida Comodoro Pi, 1925 de esta capital federal. Jueves 25 de febrero, la Universidad Católica Argentina realizará una charla Enrique Yo, su presencia en la UCA y el humanismo cristiano. Los expositores serán el presbítero Gustavo Boquín, Silvia Correale y Monseñor Víctor Manuel Fernández. Lo podrán ver a las 18:30 horas en vivo en uca.edu.ar/ucavivo. También, ese mismo día, la Acción Católica Argentina realizará una vigilia de oración a las 20 horas en la Parroquia Sagrada Familia de Berazategui, la diócesis de Quilmes, calle 148, número 1351, entre 13 y 14 de esta provincia de Buenos Aires. También se podrá ver en vivo por youtube.com/Acción Católica Argentina y se podrá escuchar por Radio María. Recuerden, 20 horas. Y el viernes 26, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa realizará también unas charlas de Enrique Yo, hombre de empresa, padres de familia y persona de fe, a las 10:30 horas. El encuentro virtual tendrá como expositores a Gabriela Bardín, Luis Pérez Compán, Silvia Correale, Daniel Herrero, Sergio Kaufman, Marcelo Paladino, al padre Juan Miguel Yo, hijo de Enrique Yo, y Gonzalo Tanoira. Moderarán Francisco Olivera y Sergio Rubín. Luego se realizará a las 20 horas una misa en conmemoración al nacimiento de Enrique Yo. Será celebrada por el cardenal Mario Poli en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, Junín 1898 de esta capital federal, y se podrá ver en vivo por youtube.com/Enrique Yo Oficial. Se podrá escuchar por Radio María. Todos estos eventos los vamos a volver a recordar
el próximo programa. Y recuerden que si están interesados nos escriben en info@radioamadeus.com.ar o nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 000 y les vamos a estar enviando toda esta información para que puedan participar de todos los eventos que se van a realizar desde el martes 23 de febrero al viernes 26 sobre la vida de Enrique Shaw en los 100 años de un testimonio transformador. Como todos los viernes, vamos a escuchar las palabras del Papa Francisco hablando sobre Enrique. Estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien. Y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Lo que yo ataco siempre es la seguridad en la riqueza. O sea, no pongas tu seguridad ahí. En el Evangelio Jesús en eso es radical. Aquel que tenía los graneros y voy a hacer otro y mañana te vas a morir. O sea que es muy claro, no pongas tu esperanza ahí. La injusticia de las riquezas. Por ejemplo, cuando no se paga el sueldo justo. Eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. O cuando a la mucama de la casa se le paga en negro, total, es una sirvienta. Se lo escuché. Pero no porque la patrona o el patrón sea rico, sino por esa actitud. El dinero siempre es traicionero. El diablo entra por el bolsillo, siempre. San Ignacio decía que había 3 escaleritas, 3 escalones. Primero es la riqueza. El diablo te mete la plata en el bolsillo. Segundo es la vanidad. Y tercero es el orgullo y la soberbia. Y de ahí a todos los demás pecados. De las palabras del Papa Francisco, recomendando que todos los empresarios sigan el ejemplo de Enrique Shaw, vamos a escuchar a Sara Shaw, hija de Enrique. Realmente la alegría es algo que lo distinguía muchísimo a mi padre, a mí me parecía muy normal, muy natural, pero cuando yo fui a casas de otras familias, y de golpe me di cuenta que había gente que estaba de mal humor, que por ahí, me acuerdo la primera vez que escuché una mala palabra de un adulto, que para mí las malas palabras eran de los chicos, era algo así, de los que se portaban mal o que no sé qué, era una gran picardía, pero porque ahí empecé a pensar que mi papá era algo distinto, porque él se esmeraba muchísimo por estar de buen humor y por estar así con gran alegría cuando entraba a su casa. Él los valoraba muchísimo porque su mamá había muerto cuando él tenía 4 años, y yo pienso que debido a eso él valoraba lo que era el hogar, lo que es la familia, y tenía una alegría genuina. Cuando mis hijos eran chiquitos y por ahí tomaba a una chica para animadora de las fiestas infantiles, yo lo comparaba cómo hacían jugar las animadoras estas profesionales, y decía, pero mi papá nada que ver, nos hacía jugar de otra manera, tanto más alegre. Pero bueno, ya se extendió bastante sobre el tema de la alegría, y me gustaría marcar también mi rol así como hija también, que he ido muchas veces a Berazategui, porque todos los años hacen una misa aniversario, y siempre que voy ahí me atrapan a la salida de misa como viejitos, y me hablan de mi papá, que lo habían conocido en una fábrica de vidrios, ¿no? Y me decían, pero tu papá era un santo, tu papá era un santo. Entonces yo le digo, ¿pero qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué son los recuerdos? Porque
qué podría haber hecho algo tan llamativo en una fábrica, ¿no? Y siempre me maravillaba que me contaban pequeños detalles, de que era muy amable, muy respetuoso, prestaba mucha atención a lo que decían, y hay testimonios que dicen que hubo problemas muy serios en la producción y que se resolvían porque los que estaban ahí adentro del horno, ellos mismos, sin ser ingenieros ni nada, encontraban las soluciones, ¿no? Y eso es lo que se acuerdan, y yo digo, pero qué increíble que después de 50 años me digan con lágrimas en los ojos, ay, la sonrisa de tu papá, qué amable que era, las cosas que decía, y bueno, me acuerdo de una anécdota de una persona que me dijo que tenía una empresita chica de cerámica, y que una vez fue a visitarlo a la oficina, y que era para hablar de un negocio muy, muy pequeño, y que papá lo llevó por toda la oficina, le mostró todo, le mostró los envases de vidrio y todo eso, y él, como 55 años después, me contaba eso con lágrimas en los ojos, y dice, pero ¿qué es lo por qué la gente se emocionaba? ¿Qué es lo que pasaba? Y lo que en mi cabeza pienso es que realmente lo que dijo Monseñor Olivera es el tema de las virtudes cristianas en grado heroico, porque una causa tiene que analizar las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, están las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, y bueno, las teologales. Y esto lo que me hablan era de detalles de caridad mínimos, de delicadeza extrema, que la gente, que uno piensa que una sonrisa que es algo gratis, que es muy, muy, muy barato, que todo el mundo puede sonreír, puede pasar inadvertida, pero ¿cómo puede ser que se acuerden después de 50 años de esa sonrisa, de esos gestos de amabilidad? Y yo digo, ¿será que la gente era muy, muy de mala cara antes? Pero me comentaron que ahora a veces pasa eso, que a veces la gente entra a su lugar de trabajo y que no quiere escuchar problemas, entonces como que miran para abajo, no quieren hablar con nadie, se van a su oficina a mirar los diarios, y bueno, eso realmente no es trabajar así con respeto, y quiero subrayar eso, que esos detalles son el primer peldaño de la caridad, que es en el trato, y que me admira mucho que la gente los recuerde con tanta emoción durante tantos años. Así que eso lo quería subrayar. Y después la otra cosa que también quería comentar era que en mi testimonio nunca puse yo que mis padres discutieran o que se pelearan o que discutieran entre ellos, porque a mí me parecía tan normal que no discutieran que ni siquiera lo puse, ni siquiera lo escribí. Entonces una de mis hijas, justamente Sarita, me preguntó, ¿pero nunca los escuchaste discutir? No, y le preguntó a todos mis hermanos, ¿pero nunca los escucharon discutir? A mí eso me parecía natural, pero me doy cuenta que no era nada natural, que eso es una virtud cristiana, de ser respetuosos, del diálogo, todo eso. Y lo más increíble, pero que me di cuenta también después de bastantes años, es que todos los familiares de él eran bastante así, les llevaban la contraria, ¿no? No eran muy practicantes. Por ejemplo, yo sabía perfectamente bien que mis dos abuelos no iban a misa los domingos. Entonces, y él no criticaba a nadie. Y yo me di cuenta de la picardía que él tuvo, porque nosotros éramos muy pegados con todos ellos, mi abuelo vivía en el piso de arriba, nosotros todo el tiempo íbamos y veníamos todo el tiempo a visitarlo, pero nos blindó, porque cuando rezábamos el rosario todas las noches en la familia, él decía, para que se convierta mi abuelo materno, para que se convierta mi abuelo materno. Y eso es increíble cómo los chicos lo perciben. Yo me daba cuenta del dolor de mi padre porque su papá no practicaba, y yo lo percibía clarito, que a él lo hacía sufrir, o que su hermano, o que sus primos, él siempre estaba rezando para que se conviertan, y todos se convirtieron. Antes de morirse, todos iban a misa los domingos, se murieron con los sacramentos, así que hay que rezar por eso. Y yo a veces iba como buena mujer conventicera, le decía, mi abuelo dijo que San Antonio no existe. Esas cosas que
porque por ahí yo decía, bueno, ya sé que no es un dogma de San Antonio, que es una tradición de la iglesia. Yo le decía a mi abuelo, sí, porque si se te pierde algo, le tenés que pedir a San Antonio que lo encuentre. Y mi abuelo, por supuesto, que decía que eran patrañas, que eran supersticiones, que entonces yo iba corriendo y se lo decía a mi papá. Y mi padre nunca se enojaba y decía, bueno, no, vos tenés que rezar más para que él comprenda estas cosas y no sé qué. Y yo pensaba, pobre mi abuelo, tan inteligente, tan maravilloso que es mi abuelo, pero realmente le falta algo, y a mí me daba una lástima bárbara, me daba mucha pena, así que rezaba con mucho fervor para eso. Bueno, eso es un testimonio lindo, porque que él no criticaba, no tenía amargura con nadie, era muy respetuoso, pero como que no es que decía que esto está bien, algo que estaba mal, no era nada ni sentimentalón, ni demagogo, sino que tenía muy claro lo que él quería hacer y todo eso. Así que eso es lo que quiero marcar con mi testimonio. Sé que hay muchos que tienen que trabajar, que tienen que hablar, así que lo que quiero decir es que me encantó también a mí leer todos los propósitos que él se hizo cuando tenía 18, 19 años, que los escribió los peldaños de amor a Dios, que decía que San Francisco de Sales sacó no sé qué idea, de otro santo no sé qué otra idea, y que yo fui testigo de que él realmente vivía esas normas de piedad todos los días, con gran serenidad, andaba siempre con un pequeño evangelio en el bolsillo y el rosario en un bolsillo, y en el otro bolsillo tenía unas monedas, y a mí me parecía totalmente normal de andar con el bolsillo. Bueno, ahora todo el mundo lo tiene en la tablet, ¿no? Lo que sea, pero él andaba y cuando tenía un minutito libre lo sacaba y leía. O sea que buscaba formarse, buscaba todo eso, o sea que estaba bien, bien fundamentado todo lo que él hacía, él lo había estudiado. ¿Qué lo hacía, qué veían ustedes que lo hacía feliz en esa historia? Y lo que yo recuerdo, él era muy, muy feliz al entrar a casa, eso que entraba silbando, realmente era una persona que derramaba, como se llama, felicidad, y a mí me parecía eso muy normal, pero después me enteré de la cantidad de problemas que él había tenido, los tironeos que había por ahí en la fábrica, que no estaban de acuerdo con la manera de él. Él era gerente justo, era una empresa que se podía decir que el bisabuelo de mi madre había empezado como muy joven con botellitas de vidrio para tinta, y había empezado con otros franceses, así que los accionistas eran bastantes, porque además ya estaban, cuando estaba mi papá, ya eran como la tercera generación, y después encima, en el año 61, una empresa norteamericana tomó el control de la fábrica, tenía la mayoría accionaria, porque había un pacto por el tema de las Pirex, por las fuentes para horno, ¿no? O sea, que él tenía que convencer a los de arriba y también a los que estaban trabajando de todas las cosas. Y, por ejemplo, en la época de Frondizi, parece que hubo como, no sé, como en 2 años, 12 paros generales, unos 30 planteos militares, hasta que hubo un golpe militar que lo sacó. O sea que nada fácil. Y yo leyendo los testimonios me di cuenta que ya había parálisis infantil. Y bueno, primero le tocó también la Segunda Guerra Mundial, y él era marino. O sea que los marinos tenían que patrullar la costa. Ahora también tenían que patrullarla también, porque dicen que hay muchos pesqueros, pero bueno, en ese momento decían que había submarinos alemanes, o sea, no era ninguna broma, era la Segunda Guerra Mundial, no era ninguna broma. En un barco que flota podían haberlos hundido, o sea que problemas tuvo, pero tenía una gran, hablando de las virtudes que hay que tener en grado heroico, él tenía una gran esperanza y una gran confianza en la providencia. Eso no se le borraba la sonrisa con todos estos problemas, ¿no? Y, o sea, que tenía una gran capacidad de gozar y de disfrutar de las más pequeñas cosas. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque eso lo expresaba con jaculatorias.
O sea que de golpe veía, no sé qué, un pedacito de la puesta del sol y decía, ay, gracias Dios mío. Estaba siempre diciendo jaculatorias, que sea lo que Dios quiera, Señor mío y Dios mío, gracias Dios mío, pero todo el tiempo decía eso, y entonces yo ahí me daba cuenta que él realmente estaba en presencia de Dios, que estaba sintonizando con algo, y que estaba con una plenitud, se puede decir, que para mí que debe ser una plenitud de estar en gracia de Dios, ¿no? Y eso de las jaculatorias, después me dijeron que era muy del Colegio La Salle, que está repitiendo, pero él la decía no de una manera bizarra ni rara, la decía con muchísima naturalidad, como decir buenos días. Y yo ahí me daba cuenta que él estaba realmente en su plenitud de alegría. Sentía el sufrimiento de él cuando hablaba de que se tenían que convertir un montón de personas. Ahí yo sentía que le dolía que esas personas estuvieran lejas de Dios. Yo me daba cuenta, por la manera que lo pedía. O sea, había unos problemas terribles, pero él sufría por la gente que estaba lejos de Dios realmente. Es como que los quería de verdad. Eran muy distintos de él, pensaban muy distintos, pero estaban muy unidos con todos estos familiares, ¿no? Y yo ahí percibí un poquito como dolor, pero todo lo demás era como que vivía intensamente la alegría en cada instante, en el aquí y el ahora, sí. O sea que no sé si habré sido claro, pero él tenía su vocación y su vocación le daba muchísima alegría. Y muchas veces nos llevaba a la fábrica, a la cristalería Rigolot. Le encantaba, no muchas veces, pero por lo menos 1 o 2 veces por año íbamos y recorríamos, que no se podía hablar porque era un ruido de terror y un calor insoportable, porque los hornos creo que están a 1000 grados, ¿no? Entonces él pasaba y saludaba, y los saludaba con mucha alegría a todos, y yo veía que a veces los operarios que estaban ahí con esas máquinas así de terror inmensas, no sé qué hacían, sacaban una gota de vidrio y hacían un patito, y nos regalaban un patito, pero él no quería que sacáramos nada de la fábrica, porque decía que lo de la fábrica era de la fábrica. Pero siempre me acuerdo, como por arte de magia, que nos hacían un patito con una gota de vidrio que tenía que ir a un molde para hacer un plato, pero no entiendo cómo las sacaban y las hacían delante nuestro. O sea que eran operarios, pero también eran artistas, porque eso no es tan fácil, agarrar una gota y hacer un patito para un chico. O sea, yo siempre lo veía con mucha felicidad en todo lado donde él iba. Vamos a un corte ahora y regresamos con más Enrique Yo. Hablando del centenario de Enrique Yo, que serán los próximos eventos en la semana del 23 al 26 de febrero, no podemos dejar de no recordar los libros sobre la vida de Enrique Yo. Viviendo con Alegría, que es un libro escrito por Sara Yo de Crito, hija de Enrique, que son los testimonios y breve biografía de Enrique Yo. Luego tenemos Y dominad la tierra, mensajes también de Enrique Yo, escrito por Fernández Lizalde. Por acá, Ser santos en medio del mundo, el caso de Enrique Yo. Este está escrito por Víctor Manuel Fernández. Después tenemos Enrique Yo y sus circunstancias, escrito por Ambrosio Romero Carranza. También tenemos Enrique Yo, notas y apuntes personales, que está escrito por Adolfo Crito. Recuerdan que en los programas anteriores ya hemos estado leyendo el libro Notas y apuntes personales. El que quiero rescatar ahora es Un empresario en plenitud, Enrique Yo y su eficaz desempeño. Este libro está escrito por Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique. ¿Y quién mejor que ella que nos cuente el contenido de este libro?
quería hablar de lo que Enrique entendía como lo que era la empresa, que además de una realidad económica, digamos, un sistema de recursos organizados para producir bienes y servicios y colocarlos en el mercado, él veía que también era una comunidad de vida y de trabajo, una realidad humana, ¿no? Donde muchas personas trabajan por varias horas al día por objetivos, ¿no?, económicos de la compañía, y por eso la compañía, si bien existe por las utilidades, tiene que buscar, digamos, la maximización de los resultados en todas sus dimensiones, ¿no? Como realidad humana, contribuir a desarrollar y a unir a las personas que participan en la misma. Por ejemplo, Camilo Merodo, un obrero revisor de botellas, aprendió a leer y escribir en las cristalerías, y además hizo cursos de plomería y de electricidad, por más que no estaban relacionados con su trabajo, ¿no? Se desarrolló en las cristalerías. Y también la compañía, como realidad humana, tiene que contribuir al bien común de la sociedad en que está inserta. Ahí quería contar lo que decía Ricardo Palermo, que una vez entró a la oficina del presidente de la compañía, Gastón Texier, y le preguntó a Enrique si se concretaba o no un proyecto, y Enrique respondió que no, porque si bien era bueno para la compañía, no lo era para el país. Y Enrique consideraba que los deberes de empresario, los más destacados son el de servicio, el de progreso, el de ascensión humana. El de servicio, bueno, si bien la actividad de cada uno beneficia a uno mismo, también tiene que representar un servicio al otro. Y por ejemplo, Esteban Boca, un trabajador de una compañía que Enrique dirigía, dice que Enrique se acercaba a él no para servirse de él, sino para servirlo, ¿no? Y Adelina Umiar, por ejemplo, dice que cuando alguien necesitaba algo, sabía que si se lo contaba a Enrique se iba a solucionar, ¿no? Y por ejemplo, ella no fue promovida en el año 59 cuando se quedó embarazada, y fue a contárselo a Enrique, y no solamente la elevó en el puesto, sino que, bueno, subió el salario e hizo las funciones de caja de maternidad, y que la casaba para cobrar todo, porque con lo que cobró por ese trámite no le alcanzó ni para un juguete. Y bueno, de progreso técnico, porque él le parece que el empresario tiene que estar a la cabeza de todo adelanto técnico, ¿no? Por el mandato bíblico de dominar la tierra y por la parábola de los talentos. Y buscaba, digamos, desarrollar la capacidad creadora de las personas, evitando todo desperdicio de lo material. Por ejemplo, traían gente de afuera para hacer los primeros tubos fluorescentes acá en Argentina, o para hacer el tazón. O por ejemplo, en Berazategui, Piccinini comentó que fue en 2 ocasiones al sector de laboratorio en Estados Unidos, que fue la primera vez que viajó allá para capacitarse. Y el tercer deber que él destacaba era el de ascensión humana, ¿no? Hacer todo para desarrollar la personalidad de los demás. Ahí, por ejemplo, algunos trabajadores como Adelina dicen que cuando Enrique llegaba empezaba la paz. Por ejemplo, me dijeron que me quedé corta con el libro porque no había representado esa paz profunda que los empleados y trabajadores sentían cuando estaban con él. Y que él buscaba, más que darles algo, hacerles descubrir lo que ellos tenían, ¿no? Ya desde joven se había hecho ese propósito de lo que decía Santa Catalina de Siena, de que nadie que se acercara a él se retirara sin estar mejor, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo lograba? Con la ayuda de la Virgen. La consultaba permanentemente, la llamaba su socia, y decía, bueno, que nos había dado el mejor regalo, y nos prestó el mejor servicio, digamos, de promoción humana, y es un modelo porque es de espíritu de iniciativa, de timing, de sentido de oportunidad. Por ejemplo, en las bodas de Caná, que vio una deficiencia organizativa, que faltaba el vino, y supo delegar. Decía que nos enseña a ser más comunitarios, porque es madre de todos, madre del otro también, y cuando estamos enojados nos enseñan a hablar cordial, a ser más amables. Y bueno, comparando con su trabajo diario en las cristalerías, decía que seamos vasos de vidrio y que la Virgen lo llene en su contenido y lo haga transparentar y llegar a todos. Bueno, se nos terminó el programa. Como todos los viernes, se pasa rapidísimo. Muchísimo material para compartir con ustedes. 100 años de un testimonio transformador. 23 de febrero al 26 de febrero.
fechas donde se van a hacer muchísimos eventos recordando a Enrique Yo. Próximo viernes nos encontramos 20 horas. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Buen fin de semana.